Bueno, pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Yo quiero en primer lugar agradecer a nuestra compañera María Esther Tapia Vázquez, 16ª regidora del Ayuntamiento de Naucalpan, la invitación a participar en esta primera semana en el encuentro de mujeres con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y felicitarla por esta iniciativa, porque eventos de esta naturaleza nos hacen mucha falta en el Estado de México. Este tipo de eventos de reflexión, de intercambios de ideas, ayuda no solamente a generar conciencia y organización para enfrentar problemas específicos de los ciudadanos, sino ayudan fundamentalmente a construir ciudadanía. Y construir ciudadanía significa la existencia de hombres y mujeres conscientes no solamente de los derechos que la ley les otorga, sino que se organizan para poder ejercerlos plenamente. Y qué bueno que además de este encuentro de reflexión sea un espacio plural, en donde nos encontremos ciudadanas y ciudadanos que militamos o no en distintos partidos políticos, porque tenemos que entender que las problemáticas como el medio ambiente, la seguridad pública o el problema de la desigualdad de la mujer rebasa con mucho el ámbito de los partidos políticos y requiere de la concurrencia de toda la sociedad para lograr los cambios culturales, institucionales y sociales que se requieren. Y qué bien que se ha abordado en esta reunión de manera tan integral el problema, porque como lo hemos visto, cuando hablamos de los asuntos de la equidad de género y de los derechos de las mujeres, estamos hablando de la necesidad de establecer políticas públicas integrales y transversales, porque los derechos de la mujer y la equidad del género lo encontramos en todos los ámbitos de la vida pública, pero también de la vida privada. De aquí se ha abordado desde el enfoque de la impartición de justicia, los problemas de salud pública, de educación, de desarrollo social, hasta los de medio ambiente, que aquí retomo el compromiso para acompañar a Rosete, no solamente para ver el problema del Parque Naucali, sino el grave problema que estamos teniendo con la protección de las áreas verdes y las áreas naturales protegidas en el estado. Ya vemos cómo se quiere crear un centro comercial en el Parque Naucali. Hemos visto la urbanización desmedida de la zona Esmeralda, es una fuente muy importante de la recarga del acuífero. Esta pérdida terrible de hectáreas, yo creo que son más lamentablemente las hectáreas que ha perdido el Parque Nacional de los Remedios, donde queda menos del 20% de su territorio original, y lo vemos ahora también con la derogación del decreto que creaba la figura de Parque Nacional del Nevado de Toluca, donde lamentablemente en todo este proceso no solamente hay un problema de pérdida de recursos naturales y de áreas verdes que deben ser para el disfrute público, sino que hay un problema político más de fondo, que es cómo se pretende hacer prevalecer el interés privado por encima del interés público. Y esta defensa de nuestras áreas naturales protegidas y las áreas verdes, los parques, los espacios públicos en general de nuestro estado, debe ser una lucha política y social para defender lo que es de todos y no seguir permitiendo que desde el remanente del predio más pequeño que existe en algunos municipios como el de Atizapán, donde hasta se sobrevuela en helicóptero para identificar los terrenos baldíos y luego privatizarlos,
hasta los parques nacionales se desmantelen para que surjan negocios privados. Yo creo que qué bueno que hay esta integralidad y transversalidad en el debate sobre las políticas de género, porque lo que estamos viendo es que se requiere de la concurrencia de hombres, de mujeres, de ciudadanas y ciudadanos organizados que obliguen, ante la ausencia de voluntad política y ante intereses que quieren colocar lo privado por encima del interés de todas y de todas, a un cambio de actitud y de definición de las políticas públicas en este Estado, y más tratándose de los asuntos vinculados con los derechos de las mujeres en nuestra entidad. A mí me habían planteado que hiciera una reflexión de la relación de derechos humanos con los problemas de equidad de género y la evolución de los derechos de la mujer. Y la verdad es que hicimos rápidamente un recorrido a lo largo de la historia y lamentablemente nos vamos a encontrar en el que el reconocimiento de los derechos de la mujer pues realmente es reciente y que dista mucho de lo que fue la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que deriva de la Revolución Francesa en 1891, cuando bajo los principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad se emitió en 1891 la Declaración de los Derechos del Hombre. Aunque claro, también tenemos que acabar con algunos mitos, porque esa declaración que deriva de la Revolución Francesa consigna por primera vez los derechos de los hombres, no de las mujeres, de los propietarios y particularmente de la población blanca y europea. Fue muy importante la Revolución Francesa, sintió los principios de libertad y de igualdad ante la ley, pero los ciudadanos ante la ley eran básicamente los propietarios y básicamente a la igualdad solamente tenían acceso los varones. Y tuvieron que pasar más de 200 años, 201 años, para que por fin en 1993 la Conferencia Mundial de Derechos Humanos reconociera plenamente el derecho a la paz y a la seguridad, al desarrollo, lo que incluye vivienda, crédito, propiedad de la tierra y a la igualdad en el acceso a los cargos públicos y a la participación ciudadana y de igualdad jurídica a las mujeres. Porque todavía en lo que fue la Declaración de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en 1948, no se consignaron plenamente en esa carta los derechos de la mujer, sino hasta 1993. Y esto ha venido evolucionando gradualmente. Y después de la Convención de Viena, se tuvo que ir a una nueva convención en 1993 para establecer la declaración en contra de la violencia contra las mujeres. Y al mismo tiempo, en 1994, en el Cairo, en Egipto, en la Conferencia de Población, se agregó finalmente el último de los hasta ahora reconocidos derechos humanos a las mujeres, el derecho a una vida sexual plena, libre y gozosa, así como a la maternidad elegida. Son avances en las disposiciones internacionales que no necesariamente todos se han incorporado a la legislación nacional, a pesar de que los tratados internacionales que suscribe el gobierno mexicano son, por norma constitucional, ley vigente en nuestro país. Y lamentablemente ha habido avances en nuestras leyes. Tenemos ley contra la trata de personas, tenemos ley contra la violencia contra las mujeres, tenemos leyes contra la discriminación,
pero muchas de las prácticas discriminatorias y de violencia contra la mujer prevalecen como una práctica cotidiana en nuestra sociedad. Por ejemplo, los salarios de la mujer en México son entre 10 y 20% menores a los que reciben los hombres, desempeñando las mismas funciones. Y si bien la participación de las mujeres ya alcanza el 50% de nuestra economía, como aquí lo han señalado muy bien, no se reconoce la carga del trabajo no remunerado en los hogares y en las comunidades, que representan el equivalente, lo que no se le paga a las mujeres en el trabajo no remunerado, al 21% del Producto Interno Bruto del país. Es decir, si se contabilizara el trabajo no remunerado de la mujer, este equivaldría al 21% de la riqueza nacional que se crea en nuestro país cada año. Sin considerar también que el cuidado que realizan las mujeres a los enfermos de la familia, pues representa el 20% del valor producido por todo el sector salud en el país. Por eso, yo creo que nosotros tenemos que cobrar conciencia de un fenómeno. Prevalece la desigualdad jurídica y la desigualdad en los derechos civiles y en el derecho penal contra la mujer. El caso que expuso aquí el compañero es emblemático, ya que a ella se consideró que abusó de su derecho a la defensa propia, mientras que en muchas legislaciones de distintas entidades del país existen todavía cláusulas que reducen las penas a los maridos que asesinan a sus cónyuges en estado de emoción violenta, dicen, cuando se comete adulterio. Y aquí la acusaron de abusar de su derecho legítimo a la defensa propia frente a dos varones, lo que es un signo inminente de la impunidad que prevalece. Por eso, creo que el reto que prevalece es profundizar la democracia de género y lograr un cambio institucional y cultural que erradique la discriminación contra las mujeres y las niñas, logrando también establecer relaciones igualitarias y respetuosas entre mujeres y hombres. Y este no es un asunto que se reduzca solo a la ley. Podemos tener las mejores leyes que existan en el mundo, pero si no tenemos el entramado institucional, las políticas públicas y la voluntad política del gobierno para hacerlas efectivas, no se va a lograr. Pero también tenemos que entender que también mientras la sociedad no se organice y haga exigibles los derechos de la mujer, esos serán letra muerta de nuestra legislación. Aquí hemos conocido datos, realmente los han dado a conocer alarmantes, como entre 9.351 mujeres asesinadas en el Estado de México entre 1981 y el día de hoy. Comentaba con el compañero Sergio García estos datos, cómo entre el 2010 a la fecha se registran en el Estado de México 28.000 mujeres desaparecidas, la mayor parte de ellas jóvenes. Y el registro entre 2012 a la fecha de 500 mujeres asesinadas, de las cuales solo se reconocen a 130 como casos de feminicidio. Yo aquí no solamente me solidarizo,
sino que vuelvo a exhortar, porque ya lo he hecho en varias ocasiones, al gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, a que declare inmediatamente la alerta de género. El primer paso para resolver un problema es su reconocimiento. Querer desconocer este problema en la entidad. La entidad, lamentablemente, con mayores niveles de violencia, donde tenemos a los municipios más violentos del país. Ya no solamente el robo de vehículos, sino el homicidio, como el caso de Catepec, de Nezahualcóyotl, de Chimalhuacán, de Iztapaluca. Vas a ver las ejecuciones de este fin de semana en Los Reyes La Paz, en San Vicente, Chicoloapan, la extensión del cobro del derecho de piso, las 1000 narcotienditas en Naucalpan, los problemas en La Mancha, en Lomas del Cadete, en la frontera con el Distrito Federal y el campo militar número 1, donde tenemos a la mano Peluda y otro tipo de bandas criminales que actúan con plena impunidad. Yo creo que la mejor forma de enfrentar y resolver un problema es reconociendo su existencia. Y para enfrentar la violencia contra la mujer y sus homicidios, el gobierno del Estado debe hacer la declaratoria de alerta de género de inmediato. Pero también quiero retomar algo que plantearon aquí. La lucha por garantizar el ejercicio pleno del derecho de las mujeres no basta tampoco la buena voluntad política del gobierno. Tiene que haber un cambio de actitud, un cambio de cultura desde nosotros mismos, desde nuestras casas y de nuestras escuelas. Porque hay que reconocer que la institución donde más se ha reproducido en nuestro país el machismo y la violencia contra la mujer es la familia. Y en la familia tiene que haber cambios importantes. Y ese cambio tiene que derivar del bienestar. Porque mientras tengamos familias en proceso de desintegración, con problemas de desempleo, de deserción escolar, de adicciones a las drogas o al alcohol por los padres o por los hijos, embarazos tempranos de jóvenes adolescentes, o familias viviendo en nichos de 38 o 32 metros cuadrados, este problema no se va a resolver. La familia es un pilar fundamental para dar un paso definitivo en una cultura de igualdad y de respeto mutuo entre hombres y mujeres. Pero si no se resuelven los problemas de pobreza, de desigualdad y este deterioro tan profundo de la integración familiar, donde han dejado de ser ya referentes la iglesia, la escuela, el deporte y otros actores de identidad que antes existían en torno a la familia, el proceso de degradación social continuará. Por eso agradezco, señora, esta invitación.